¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Satisfactory. El día de hoy les voy a enseñar cómo crear nuestra primera planta de electricidad a base de carbón 100% funcional, automática y sobre todo 100% eficiente. Y para esto nos encontramos en nuestra partida tal cual la dejamos en el video anterior, así que comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es venir al hub, entrar aquí y seleccionar el hito de nivel 3, electricidad de carbón. No se preocupen si ya tienen un hito seleccionado, como es mi caso, porque pueden seleccionar otro y esos materiales que ya enviaron no se pierden. Cuando retomemos ese hito volverán a estar ahí. Entonces, tenemos que seleccionar este, ya que nos va a dar el generador de carbón, el extractor de agua y la tubería y todo lo que necesitamos para generar energía eléctrica a través de el carbón y el agua. Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es completar este hito primero. Así que trataré de hacer más ágil este video, no me voy a enredar mucho en la forma en la que vamos a conseguir los materiales, ya lo hemos explicado muchas veces, así que iré a reunir los materiales y ahorita regreso. Estamos de vuelta con las piezas ya reunidas y solo hace falta entregarlas para poder desbloquear este hito y lo hacemos de esta manera. Ahí está. Entonces, una vez haciendo esto ya tenemos desbloqueadas las fábricas, los generadores de carbón, y esto nos permitirá construir nuestra primera planta eléctrica totalmente automatizada y 100% eficiente. Lo que yo les recomiendo antes de empezar el proceso es que vengamos aquí a los generadores y los recarguemos completamente, porque nos va a llevar algo de tiempo hasta que podamos completar nuestra primera planta eléctrica. Entonces lo voy a hacer y luego les muestro cómo va a quedar nuestra planta eléctrica, en qué ubicación y cuáles son todos los pasos a seguir para que sea 100% eficiente. Pues bien, ya teniendo todos los quemadores llenos, lo siguiente que vamos a hacer es asegurarnos de tener todas las piezas necesarias para construir nuestra central eléctrica. Y para eso vamos a agregar todo a nuestra lista de deberes, yendo al menú de construcción y agregando en primer lugar 2 taladros, 3 extractores de agua, 8 generadores de carbón, 200 unidades de línea eléctrica, 20 unidades de poste de energía. Vamos a necesitar también cinta transportadora de nivel 1, a este le vamos a poner 140 unidades. Y la importante es la cinta transportadora de nivel 2, de esto sí necesitamos mucho, así que vamos a ponerle 600 unidades. También vamos a necesitar tubería, vamos a usar 140 unidades. También vamos a agregar 11 unidades de cruce de unión, 8 divisores de cinta, también una unión de cinta. Y por último los cimientos, que para este caso vamos a usar de 2 metros, 140 unidades y 40 unidades de el de 4 metros. Nos vamos a la parte de este lado para asegurarnos que tenemos todos los materiales. Y ahora les voy a mostrar dónde va a quedar nuestra central eléctrica, que sería en esta zona de acá. Es una muy buena zona porque es amplia, tiene agua cerca, que es este lago, en el que vamos a poder poner muchos extractores de agua y hacer crecer un poco más la central eléctrica. Y lo primero que vamos a hacer es marcar la zona en la que va a quedar construida nuestra central eléctrica, haciendo una base de 6×12 con los cimientos de 2 metros. Para eso vamos a tomar de referencia esta parte del fondo, la más alta. Presionamos control para que se alinee al mapa y empezamos a construir. Si se fijan, esta es la forma predeterminada de construir, en la que cada cimiento lo ponemos uno por uno. Pero si presionamos la tecla R, cambiamos el modo de construcción a sub. Y esto significa que si damos un clic y arrastramos el mouse, podemos hacer una línea de hasta 10 cimientos de una sola vez, y esto nos va a permitir construir más rápido. Si volvemos a presionar la tecla R, cambiamos al modo vertical, y como su nombre lo dice, si presionamos y arrastramos hacia arriba o hacia abajo, podemos construir 10 cimientos de una sola vez. Yo no lo voy a hacer porque no lo necesito, pero era algo que quería mencionar porque nos hace más fácil la construcción. Así que continuaré haciendo la base, y la idea es que más o menos llegue hasta por aquí, que es donde vamos a empezar a hacer nuestra central eléctrica. Ahí está bien. Y como dije antes, solamente vamos a tomar como referencia el fondo, pero vamos a empezar a construir nuestra base desde aquí. Entonces ya tenemos una línea. Continuaré construyendo la base de 6×12. Lo haré rápido, así que ahora regreso. Y listo, eliminamos el excedente. Y ya está, esa es nuestra base de 6×12 donde van a quedar todos nuestros generadores. Y lo que podemos hacer es de una vez construirlos, ya que tenemos todos los materiales, y van a quedar de la siguiente manera. Nos aseguramos que quede un espacio, un cuadrado libre de atrás y de la derecha, y colocamos el primer generador y ya nada más toca alinear los otros 7 junto con este.
Corremos a la garrapata. Y continuamos. Y listo. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar todos los divisores de cinta frente a la entrada de los generadores. Alineamos con los cimientos de esta manera, cuidando que la entrada del carbón mire hacia la derecha, y los construimos todos alineados de esta forma. Ahí tenemos todos, y lo que vamos a hacer es unirlos a los generadores con cintas de nivel 1. Listo, ya quedaron todos. Y entre sí vamos a unir cada divisor de cinta con cinta de nivel 2. Muy bien, ya quedaron. Por lo pronto no vamos a ponerles líneas eléctricas a ninguno, solamente al primero. Y vamos a poner un poste más o menos por aquí, conectado al primer generador. Esto es porque este generador va a ser el que alimente tanto los taladros que extraen el carbón como los extractores de agua que van a quedar de este lado. ¿Por qué de esta manera? Pues porque así no tenemos problemas para volver a reactivar la energía eléctrica en caso de que la saturemos y llegue a tronar algún fusible. Ya teniendo esto en cuenta, lo que podemos hacer es ir de una vez por el carbón, ya que la forma en la que conectamos estos generadores fue por desborde. ¿Qué significa? Que por aquí va a entrar el carbón y va a llenar más rápido este primero y un poquito más lento todos los demás, y cuando se llene el primero va a llenar más rápido este y más lento todos los demás, y así sucesivamente hasta que se llenen todos. Entonces tenemos que darle un poquito de ventaja al carbón para que llene todos los contenedores de los generadores, y cuando tengamos el agua lista podamos generar energía en cada uno de los generadores. Así que para buscar el carbón lo único que tenemos que hacer es dejar presionada la letra V en el teclado, se abre este menú y nos vamos sobre el carbón y soltamos la tecla y nos va a empezar a indicar ahí arriba en la brújula dónde están los yacimientos más cercanos. Ahí está el más cercano y luego están los de acá. Yo en particular voy a ir a los de este lado, que son un poquito más alejados, pero hay dos juntos, inclusive hasta 4. Nada más que uno de ellos no es accesible por el momento hasta que desbloqueemos las bombas. Pero hay dos yacimientos completamente libres que podemos usar, y para efectos de este video es precisamente lo que necesitamos. Entonces, sabiendo dónde están, podemos escanear otra vez. Lo que vamos a hacer es tomar la línea eléctrica y llevárnosla de camino a los yacimientos. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tomar este poste, lo vamos a poner aquí cerca y lo vamos a conectar junto con la línea principal, para que en cuanto lleguemos e instalemos los taladros ya tengan energía eléctrica y puedan traernos el carbón. Voy a hacer rápido el camino. Lo único que tenemos que hacer es tomar la línea eléctrica e irla llevando hacia allá, y pues lo voy a hacer rápido y ahora vuelvo. Aquí llegamos a los yacimientos y nada más tenemos que instalar ambos taladros, uno por aquí volteando más o menos hacia acá y el otro en el yacimiento de al lado. Lo que podemos hacer es deshacernos de estos enemigos para que no estén estorbando y nos dejen fabricar esos taladros. Como no es muy difícil. Y ahora sí ya podemos poner el otro taladro. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir con cinta de nivel 2 una línea por aquí, le colocamos una unión de cinta de esta forma, y también con cinta de nivel 2 vamos a unirlo al otro taladro. Les damos energía a los taladros y ahí están funcionando. Lo único que tenemos que hacer es en el camino de regreso llevarnos toda la cinta para poder hacer que nos entregue el carbón cerca de donde lo necesitamos. Así que lo voy a hacer rápido y allá los veo. Muy bien, ya estamos llegando y todo lo que tenemos que hacer es acercarnos y conectar el carbón. Si se fijan, ahorita no me preocupé mucho por la estética, simplemente queremos que sea funcional. Ya más adelante les mostraré cómo hacer fábricas mucho más limpias y más ordenadas, sin dejar de ser 100% eficientes.
Desconectamos y ya estamos listos para esperar el carbón, que si se fijan pues tarda un poquito porque la cinta es un poco lenta, pero no se desesperen, en cuanto empiece a producir llegará y llenará todos los generadores. Lo que podemos hacer mientras esperamos el carbón es ir construyendo los extractores de agua y conectando la tubería, que en este caso vamos a usar dos. ¿Por qué dos? Pues porque si solamente ponemos una tubería, solamente puede transportar 300 metros cúbicos de agua y eso nos alcanzaría aproximadamente para 6 y resto. Y eso nos alcanzaría para 6 generadores y nosotros tenemos 8. Entonces lo que necesitamos hacer es poner una segunda línea que complete los otros 2 generadores y retroalimente también a su vez el resto de la línea para que alcance para los 8 generadores. No se preocupen, suena complicado, pero es muy sencillo. Entonces vamos a verlo y lo primero que tenemos que hacer es construir una línea de cimientos en el fondo del lago. Igual alineamos con el mapa y los tenemos que construir de manera que sobresalgan un poco nada más del agua. De esta manera y conectamos una línea más. Esto con la finalidad de alinear bien los extractores y poder conectar más de este lado y que el espacio sea más óptimo, y también para poder tender las líneas por este lado y que sea muchísimo más fácil de distribuir todo. Entonces vamos a construir los extractores de agua y para eso los alineamos de esta manera, tratando de que queden justo a la orilla, de esta manera, y ya los últimos dos los alineamos con control al lado del primero. Ahora para las líneas, como dije, vamos a hacer dos. Entonces los dos del fondo van a ser la línea principal y este de la orilla va a ser la línea secundaria. Entonces primero vamos a tender la línea principal y después la línea secundaria. Y la conexión quedaría de la siguiente manera. Tomamos la tubería y lo que vamos a hacer es conectar de esta manera, alineando el primer tubo aquí. Y ya lo único que tenemos que hacer es traérnosla hasta este lado. Igual si estorban los enemigos, lo que hacemos es eliminarlos. Continuamos construyendo y aquí vamos a usar nuestra primer unión de cruce o cruce de unión en la tubería. Si presionamos control también se alinea con la salida del extractor y conectamos con tubería de esta forma. Entonces ya tenemos el inicio de nuestra línea. Principal y lo único que tenemos que hacer es llevarla hacia los generadores. Aquí muy importante colocarla en esta sección de esta manera, tomando como referencia, como en mi caso, el punto naranja, más o menos, así. Y después lo extendemos por todos los divisores de esta manera, cuidando la alineación, y terminamos por este lado. Listo. Ahora ya nada más quedaría unirlos a los generadores, pero lo vamos a hacer con tubería en el modo de construcción horizontal to vertical, que sería más o menos así, siempre tomando primero del tubo de arriba hacia la boca de los generadores. Y como ven, ya está llegando el carbón y tenemos nuestra línea principal completamente conectada. Podemos revisar cuánto se está llenando y si se fijan ya están llenos casi todos. Creo que nada más van a faltar los del final, pero ya empiezan a llenarse. Entonces vamos por nuestra línea secundaria, que sería este extractor de aquí. Hacemos lo mismo. Al llegar a este punto lo vamos a hacer un poquito diferente. Primero lo que tenemos que hacer es colocar una unión de cruce en esta conexión de aquí, más o menos a la mitad, y conectamos con tubería de la siguiente manera. Nos lo traemos hasta acá y listo. Ya tenemos nuestra tubería principal y nuestra tubería secundaria conectadas. Ya solo nos faltaría darle energía eléctrica a los extractores y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Tomamos un cable y lo llevamos a los extractores. A mí me gusta poner el poste más o menos aquí y listo. Ahí empiezan a extraer el agua. Vemos cómo empieza a fluir y lo que va a hacer es lo mismo que el carbón. Primero se llenarán los generadores de este lado y de este lado y prácticamente estarán listos para producir energía al mismo tiempo. Esperamos a que se llene de agua el primer generador para poder desconectarlo de la línea principal. Listo, ya se está llenando y quedarán funcionando completamente independientes los extractores y
los taladros que nos siguen entregando el carbón. Una vez llenos de agua todos los generadores, podemos empezar a conectarlos a la línea eléctrica y mandar la energía que nos proporcionan a nuestras fábricas. Así que lo hacemos de la siguiente manera, cuidando no conectar con el primero, solamente los otros 7, y listo. Una vez todos conectados, los 7 restantes, podemos tomar un cable y mandarlo a nuestra línea principal, más o menos así. Si se fijan, la línea ya se actualizó y ahora nos dice que estamos produciendo 525 megawatts y nuestra capacidad es de 775 megawatts. Esto porque están conectados los quemadores de biomasa, pero ya no los necesitamos, así que vamos a eliminarlos. Eliminamos todos junto con los postes y también la línea de producción de combustible sólido. Nos quedó uno y listo. Ya nada más haría falta conectar las máquinas a esta nueva línea principal y tenemos toda nuestra red funcionando totalmente con los generadores de carbón. De esta manera ya no dependemos de estar regresando a llenar los generadores de biomasa y podemos hacer nuestras construcciones mucho más ágiles y sin preocuparnos de la energía. Así que esto es todo por este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse para más contenido y estén muy atentos, ya que se vienen muchos tutoriales de cómo hacer nuestras fábricas 100% eficientes y muy ordenadas. Así que se viene lo bueno. Yo me despido, nos vemos en la próxima y chao chao.